Eh, Bienvenidos a este tema del día de hoy. Se llama La medicina moderna no ha reemplazado a la sanidad divina. ¿Okay? La medicina moderna no ha reemplazado a la sanidad divina. Proverbios 3:8 dice, porque será, desde el 7 lo vamos a leer, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Se me olvidó el micrófono, pero ya lo bueno que ya lo traigo integrado. Bien, entonces dice la escritura que la medicina moderna, dice el tema del día de hoy, que la medicina moderna no ha reemplazado la sanidad divina. ¿Por qué? Porque hay una controversia que dice que la sanidad en los tiempos de Jesús era indispensable porque no había medicina. Entonces muchos dicen que como ahorita ya hay medicina, que ahorita ya no se ocupa la sanidad divina. Y eso es algo incorrecto. O sea, la sanidad divina procede del poder de Dios, ¿sí? Entonces, el afirmar que el poder de Dios depende de la ciencia es algo incorrecto. Son cosas muy contrarias la teología de la ciencia. Son ciencias, porque las dos son ciencias totalmente distintas. El poder de Dios no depende del poder o la sabiduría del hombre. El poder de Dios es independiente a cualquier tipo de sabiduría, a cualquier tipo de información que pueda llegar a tener el hombre. El poder de Dios, dice la escritura en Juan, dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la presencia de Dios, la presencia de Dios, que es lo que Dios sabe, y el poderío sobrenatural de Dios, no depende para nada de lo que el hombre sepa o lo que el hombre tenga. La sanidad divina es muy independiente de cualquier ciencia y de cualquier cosa. Le digo porque esto es algo que es tema, pues, en muchas partes. Entonces, es algo incorrecto. Las escrituras se pueden basar en más gente, en más información, pero en las escrituras no hay una información que diga que en estos tiempos ya no se ocupa porque ya hay medicina. Eso es algo incorrecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver tres cosas que reafirman esto que estoy diciendo, ¿ok? Número D1 dice, había una ciencia médica desarrollada en los tiempos de la Biblia. O sea, por ejemplo, esto que dice, esta gente que dice que hoy en tiempo ya no se ocupa la sanidad divina, que porque ya hay medicina, es algo incorrecto, porque hay un hombre que se considera el padre de la medicina, que se llama Hipócrates. Vivió en el año 460 antes de Cristo, o sea, casi en el 500, y murió en el 370, ¿sí? Murió en el 370. Entonces, estamos hablando de casi 500 años antes. David vivió aproximadamente en el 1000 antes de Cristo, ¿sí? La época del silencio en la Biblia empezó del 400 hasta el día 0 que nace Jesús, que es cuando empieza a hablar a esta planeta Tierra otra vez Dios por medio de su escritura. Amén. Entonces, vemos que este hombre Hipócrates vivió en el 460 y él fue el primero que hizo una aseveración de la medicina.
hizo el parteaguas, hizo una base médica, ¿sí? Lo que se conoce hoy en día como medicina se le debe a ese hombre, ¿sí? A Hipócrates, porque fue el primero que empezó a indagar, el primero que empezó a hacer un sistema, fue el primero, o sea, ahí empezó la investigación, ¿ok? Entonces, dice, también había en tiempo de Grecia, en tiempo de Egipto, había gente que practicaba la medicina. Acuérdese, cuando llega Moisés, eso es casi al principio de la Biblia, es en el Éxodo, cuando llega Moisés y avienta el bastón que se convierte en serpiente, él manda a llamar a unos magos, el faraón, y hacen algo parecido, ¿sí? Entonces, vemos cómo ya había experimentos. Eso pues era un experimento malo, ¿no? Era magia negra, ¿no? Pero sí, ya había, por ejemplo, cuando convierten el Mar Rojo, ellos hacen un pigmento que convierte el agua en rojo, ¿sí? Ellos creían que era un pigmento y ellos hacen algo parecido. ¿Qué quiere decir eso? Ya había ciencia. Ya había ciencia. Nosotros creemos que solo la ciencia de hoy en día es la que ahora sí que como dice la chaviza, ¿no? La que rifa. ya ni se dice así, ¿eh? pero es la que rifa, vaya, ¿sí me explico? Pero es algo incorrecto, porque por ejemplo, miren, dice que desde el año 0 hasta el año de Noé, que es el Génesis 6, habían pasado 2000 años. Y la humanidad en aquel entonces, ese fue el primer apocalipsis. Esa fue la primera vez y que hubo una destrucción completa, parcialmente, porque solo vivió la familia de Noé, de este planeta Tierra. O sea, ya ha habido un apocalipsis. Y lo registra el Génesis. ¿Sí? Ya ha habido un apocalipsis. El otro está por aparecer muy cerca, ¿sí? Vemos en Mateo 24, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ahí están ya las guerras. Pestes, hambres, ahí están también. Hambres, las crisis de los países, ahí está todo. Todas las señales. El que no quiere ver, pues es porque de a tiro no quiere ver, ¿sí? Entonces, ya había, y dice que se acabó la humanidad en ese entonces, Dios la cortó. ¿Por qué? Porque se había multiplicado la maldad, como hoy. Desde el año 0 hasta el 2000, aumentó la ciencia y se multiplicó la maldad. ¿Sí? Entonces, vemos cómo no somos los únicos. Nosotros llegamos a creer que somos los únicos que hemos avanzado en ciencia, pero en aquel entonces, en ese apocalipsis, en esa primera humanidad que desapareció, que solo vivió la familia de Noé, ¿sí? Ya habían avanzado en la ciencia. Dice que se había multiplicado la maldad. ¿Cómo se había multiplicado la maldad? Porque habían aumentado en ciencia, habían aumentado en magia. Pero nosotros creemos que nada más este tiempo, no. En la época, ¿por qué dice? ¿Por qué sabemos esto? Porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué lo sabemos? Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, dice el Eclesiastés, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Este tiempo preapocalíptico que estamos viviendo, ya pasó. Este va a ser con fuego. El anterior fue con agua. Pero todo se repite debajo del sol. ¿Sí? Entonces, ya había ciencia en aquel entonces. Ya había los judíos también tenían su medicina. ¿Por qué? Si nos vamos a Levítico, a la ley de Moisés, ¿cuáles eran las reglas de la higiene? No comerás animales inmundos, que vienen siendo los insectos. ¿Por qué? Porque los insectos son animales que andan comiendo cochinadas.
¿sí? Entonces no los puedes comer. Les prohibían comer un alimento que a mí me encanta, los camarones, pero les prohibían comer. ¿Pero por qué? Porque el camarón hay que limpiarlo bien. El camarón es un animal carroñero. Entonces el camarón hay que saberlo preparar, ¿sí? Y les dice el Señor, ¿saben qué? Para evitar eso, no consuman camarón. Lávense las manos hasta acá, le dice, hasta acá, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para salvación? No, para higiene. ¿Qué tiene que ver la salvación con lavarse las manos hasta arriba? No tiene que ver nada, pero eran reglas de higiene de aquel entonces. ¿Cuál es la mejor medicina? La preventiva. Donde te lavas las manos, donde te tapas la boca para toser, ¿sí? O sea, ahí es donde es la mejor medicina, ¿sí? Entonces, vemos cómo en